Hola Géminis, bienvenido a tu horóscopo esta semana. ¿Cómo están? Esto va del 29 de marzo al 4 de abril. ¿Cómo te sientes ahora que tu regente por fin inició su camino de vuelta? Ahorita está en el signo de Piscis, pero el 9 de abril, es decir, prontito, o el 15, no me acuerdo, va a estar en el signo de Aries. Y al estar en el signo de Aries, tú vas a sentir un envión de energía. Tienes que aprovecharlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con todos estos contenidos. Tu palabra clave es olas. Hay que moverse, Géminis, y hay que moverse como la ola. La ola es un movimiento fuerte, ustedes saben, la ola no es que se mueve suavecito. Entonces hay que moverse fuertemente hacia algo que tú quieres o hacia algo que anhelas. El número de acompañamiento es el número 27, pareja espiritual. Hay que trabajar la espiritualidad, entonces muévete hacia fortalecer la espiritualidad en pareja, con la pareja, de la pareja, en equipo, todo lo que sea, porque a lo mejor no es una pareja en tu caso, a lo mejor es una persona que es un gurú, que es un guía, aunque tengan cuidado, ¿no? Porque ahorita hay mucha gente loca por ahí. Alguien que pueda servir de mentor, mentorías espirituales, crecimiento espiritual en todo sentido. Y como la ola, hay que moverse, ¿ok? Así que ya saben, muévanse hacia algo que los haga crecer espiritualmente. Por acá las cartas están hablando de cambios importantes que vienen para ti, regalo del universo que deberías recibir, triunfo legal que se vislumbra, buena suerte, asentamiento, dinero que está llegando. Tienes que tener valentía para salir del estado actual en el que te encuentras si ese estado no te gusta. Porque el ermitaño está diciéndote, a ver, te sientes decaído, te sientes aburrido, te sientes enrutinado, sientes que todo es igual, que nada te está llamando la atención en este momento. Bueno, cámbialo. ¿Con quién? Con la rueda de la fortuna que habla de lo inesperado y con el loco que habla de la valentía. Entonces no te quedes estacionado esperando que algo cambie, esperando que las cosas se den de una manera diferente, si tú ni siquiera estás, o sea, ni siquiera no, si tú no estás haciendo algo diferente, así sea a nivel de emociones. Fíjense, el mundo externo siempre es reflejo del mundo interno, siempre. ¿Suena horrible? Sí, suena mal. Sobre todo porque eso nos entrega la responsabilidad absoluta de nuestra vida. Eso se habla mucho siempre en manifestación en física cuántica. Tú puedes cambiar tu mundo externo simplemente sintiéndolo. Que esa es la otra cosa. La gente cree que es que hay que hacer algo. No se trata de hacer, se trata de sentir. Si tú adentro te sientes diferente y tú vas alimentando esa sensación constantemente, tú vas a ver poco a poco los cambios en el mundo externo, sin ni siquiera haber hecho algo. Porque nada más sentir en sí mismo representa una acción contundente, la acción más importante. ¿Qué pasa cuando tú te empiezas a sentir mejor adentro y empiezas a ver unos cuantos cambiecitos afuera? Te entusiasmas. Y al entusiasmarte empiezas a realizar o se desencadenan una serie de acciones que entonces ahí tú empiezas a ver más y más y más. Y eso es lo que están diciendo tus cartas esta semana. ¿Okay? Que va a haber eventos externos sorpresivos, afortunados, que te van a poner en una sintonía. Sí, definitivamente. Pero ¿de dónde va a partir eso? ¿De la magia? No, va a partir de ti sintiéndote un poquito mejor cada día, porque no te tienes que sentir mejor de golpe tampoco. Eso es otra. Ustedes saben, yo soy life coach y yo voy un poco en contra a veces de algunos coaches que te dicen como que no, pero levántate, pero tal. No funciona así a veces. Y la realidad es la realidad. Uno tiene que empezar a hacer movimientos progresivos. Viene una situación legal que te favorece esta semana. Una decisión que va a ser a favor tuyo, y eso va a ser el punto de partida que va a desencadenar una cantidad de sucesos favorables para ti. Celebra, agradece, entusiásmate, emocionate
Géminis, créete la película. Si no te crees la película, vas a seguir viviendo en un eterno loop de sentirte bien, sentirte mal, sentirte bien, sentirte mal. Pero si tú te crees la película de que a ti solo te pasan cosas buenas, de que tú estás siempre sorprendido positivamente por el universo, que la gente que te rodea te quiere y te apoya y te acompaña, y logras sostener eso en el tiempo, vas a abonar el verdadero territorio de los milagros. La salud, cuidado con caídas por distracciones, ¿ok? Que andes distraído por la calle, te vayas a caer, te vayas a tropezar. No sé cómo, pero aquí particularmente donde yo vivo hay muchos cambios climáticos, hay que tener cuidado con resfriados o tener cuidado con gripecitas o virus, así que trata de no ir a lugares tan concurridos, lávate tus manitos, usa al estilo del innombrable año 2021, que uno tenía que estar usando que sea el gelcito y la cosa, pero toma precaución en tu estado de salud, evita los excesos. En el dinero habla que una preocupación que tú tienes a nivel económico se aligera y se queda atrás. Esta es una muy buena semana para hablar de proyectos personales. Indistintamente de que tú estés trabajando o no estés trabajando, ¿qué proyecto personal te gustaría desarrollar? ¿Qué proyecto personal te gustaría que viera la luz? Date el permiso de responder a tus propios procesos creativos y confiar en que tú tienes el talento suficiente para hacerlo. Eso sí, calladito, no es algo que tengas que compartir con nadie. Si estás buscando trabajo, deberías firmar una oferta laboral esta semana o tener una muy buena propuesta. Empezar un proceso de entrevistas que sean bastante favorables para ti. Trabajadores y emprendedores, esta es una semana muy positiva para ustedes. Esta es una semana donde se pueden hacer lanzamientos, donde se pueden refrescar estrategias, donde se puede hablar de nuevas ideas, en donde puedes tener éxito por innovación, creatividad y por ser tú mismo. Así que esta semana confía mucho en lo que vayas a estar haciendo o lo que vayas a estar desarrollando, tanto en tu lugar de trabajo como en tu emprendimiento. Si eres una persona que no trabaja y que quiere generar ingresos extra, invéntate un emprendimiento. Porque esta semana te iría muy bien, qué sé yo, vendiendo heladitos en tu casa. Como para darte un ejemplo. En el amor, el sol habla de buenas relaciones de pareja, entendimiento de pareja, triunfo legal en pareja, algo que la pareja logra juntos. Así que prepárense porque yo veo que en algo triunfan las parejas de Géminis esta semana. Algo que ustedes se ganan juntos, una recompensa que les llega juntos, una bendición que les llega juntos, o el resultado de una planificación o de algo en lo que ustedes habían trabajado juntos y lo reciben esta semana. No es que a los solteros no les vaya a pasar, a los solteros también les va a pasar. Los solteros también vienen triunfando, los solteros también vienen ganando, generando algo, pero también un punto importante, si a ti te gusta mucho a alguien, si tú llevas mucho rato pendiente de alguien, si tú estás en un proceso de conquista, por fin te van a decir que sí, por fin formalizas, por fin se aclara el tema, es como que alguien te dice, así como que bueno, mira, mis intenciones contigo son estas, y cumple su palabra y tú ves el sueño cumplido de tener una pareja formal. Así que esta es una muy buena semana en el amor para Géminis. Y el anclaje que les quiero proponer para que lo escriban en los comentarios y activemos esto para que esto se dé: yo soy exitoso en todo, porque habla de un éxito generalizado esta semana. Entonces, si tú lo escribes en los comentarios y tú dices, yo soy exitoso en todo, tú estás metiéndole eso a tu cerebro y tu cerebro va a empezar a buscar esas oportunidades de manera más rápida. Veamos qué te dicen los arcángeles. Arcángel de la semana para ustedes. Rafael, abraza a tu niño interior. Nuevos amigos o se renueva una relación. Niños o niñez. Haz algo divertido esta semana, Géminis.
vete a algún lugar en donde sientas que te puedes divertir, en donde sientas que te puedas entretener como un niño esta semana. Vamos a ver acá, tú. Afirmación. Cuando yo brillo fuerte, permito que todos brillen conmigo. Cuando yo brillo fuerte, permito que otros brillen conmigo. Y esa es una realidad. Cuando tú eres la luz y tú iluminas, todos se iluminan contigo. Yo te dejo un beso grandotote y nos vemos pronto por aquí por el Terra de Cali.